Muchísimas gracias por la sintonía. Continuamos hablando con nuestros expertos internacionales sobre el grupo terrorista ISIS, que en días pasados decapitó a 2 periodistas estadounidenses y que sigue amenazando al mundo con su barbarie. También ya hay un tercer decapitado, un ciudadano británico. Por cierto, el primer ministro británico David Cameron habló a su nación en días pasados y manifestó que hay una cierta cantidad de ciudadanos del Reino Unido con nexos con ISIS. Aquí están nuestros analistas en temas del Medio Oriente, Wilfredo Amer Ruiz y el doctor Luis Fleischman. Y bueno, nosotros justamente hay muchísimos mensajes en redes sociales. Gracias por estar en nuestra sintonía, a los que me dan la bienvenida después de 2 semanas de vacaciones. Bueno, pues muchas gracias, aquí estoy con gusto y con un tema que obviamente yo siempre digo, después de vacaciones debería ser algo más atractivo, pero las noticias del mundo no paran. Y realmente cuando uno ve lo que está sucediendo, cuando ve que toma la decapitación de un ser humano para que el mundo preste atención sobre algo que ya venía pasando y que ha habido víctimas por todos estos tiempos que a nosotros desde acá no le hemos prestado atención, dice, qué triste, ¿no?, que esto tenga que ocurrir como simbolismo. Ahora, ustedes hablaban de ideología. Realmente, ¿cuál es la ideología de ISIS y por qué pueden irse, por ejemplo, a Frankfurt, Alemania, que alguien me ponía en Twitter que vio un documental de cómo ellos reclutan adolescentes occidentales en otras partes del mundo, y estos jóvenes en Alemania pueden acceder a este llamado y ser parte de una organización terrorista? Luis. Bueno, empecemos como que hay 2 elementos. Uno, como tú dijiste, es ideología, pero el otro es también poblaciones que están alienadas o grupo de personas que están alienadas. Esto obviamente, el claro ejemplo es lo que ya mencioné anteriormente. En Irak, la población sunita alienada, alienada del gobierno de Maliki, se alía con ISIS. Obviamente ISIS también tiene otros componentes como ser ex militares y oficiales del ejército iraquí. Y obviamente en Siria, desesperada por derrocar al gobierno de Assad, ISIS se vuelve una fuerza efectiva que puede ayudar a ese objetivo. Ahora, en cuanto a las personas que se reclutan en el occidente, es muy interesante. Algunas tienen raíces musulmanas y en países musulmanes, se sienten como marginalizados o marginados, no se sienten a gusto o adaptados. O sea, lo vimos en algunas comunidades somalíes, por ejemplo, acá en este país. Lo vimos en otros que se sienten marginalizados, alienados, típico de la inmigración, y se unen a ISIS. Otros pueden ser un simple sentimiento de marginalización, y estoy seguro que ahí hay también gente que, por ejemplo, no tiene ningún fondo musulmán, o sea, no tiene no tienen una historia, digamos, de venir de familias musulmanas, que también se unen a esta pelea simplemente también o por alienación o buscando algún tipo de aventura. La ideología de ISIS es muy simple, pero es restaurar el califato, lo que se llama los imperios o los países que eran musulmanes típicamente, restaurarlos como califato, o sea, expandirlos cuanto más, empezando por el Medio Oriente y quizás siguiendo a otros lugares, y a la vez establecer lo que se llama Sharia law dentro de estos países. Lo que ofrecen es en realidad un Estado totalitario y a la vez expansivo. Una especie de nueva Unión Soviética, pero islamista, no comunista. O sea, y hay otro método, y particularmente esto lo estamos viendo en los territorios que ISIS va ocupando, que es lo que yo llamo metodología hitlerista. O sea, entran sembrando el terror, si hay un mínimo de resistencia, recurren a la ejecución en masa para intimidar a las poblaciones y hacerlas parte de ellos. También existen lo que se llama expulsiones en masa. Esto lo hemos visto también en territorios donde ISIS va entrando. O sea, es una ideología totalitaria, claramente totalitaria, y es una combinación de, como dije yo antes, alienación general, oportunismo, y a la vez algunos obviamente también creen en este tipo de ideología totalitaria. Claro. Wilfredo. Bueno, lo primero que hay que hacer es divorciar la ideología de ISIS de la religión. La religión es un pretexto de reclutamiento, ¿verdad? Igual que Osama Bin Laden reclamó hacer los actos terroristas por el Islam, y porque si
buscaba aglutinar, reclutar y hacer filas reclamando nacionalismo árabe, nadie lo iba a hacer. Igual le pasa a ISIS. En la medida que su móvil no lo venda como una inspiración divina, porque lo están haciendo por Allah o porque quieren purificar a la gente del pecado, pues muy poca gente se le va a unir. ¿Por qué pueden reclutar? El primer elemento es porque tienen mucho dinero. Hay unos estimados que dicen que ISIS tiene control de sobre 2 billones de dólares. Bueno, yo estaba leyendo que decía por acá 3 millones 3 millones diarios. 3 millones diarios. Porque controlan, 3 millones de dólares diarios. Mayormente por contrabando de petróleo y extorsión. Controlan pozos de petróleo, claro, y hay un mercado negro abierto. Pozos de petróleo. Y hay un mercado negro abierto a comprárselo, ¿verdad? Claro. Más tienen las armas, la mayoría de ellas, de Estados Unidos, que dimos para armar los iraquíes, y ellos se hicieron de esas armas. Robaron bancos. Los bancos de Mosul, hay un estimado que robaron cerca de 600, 800 millones de dólares de los bancos de Mosul solamente. Y cuando tú tienes esa cantidad de dinero, tienes una tierra fértil para vender y hacer propaganda, porque es una tierra asediada por la guerra, donde ya te han matado 200.000 personas, han desplazado en 3 millones, una sociedad iraquí que también le sirve de tierra fértil para reclutamiento, porque la minoría suní, una vez nosotros nos fuimos, la ocupación militar norteamericana salió de Irak, vino a gobernar los Shia, y fue una facción que no quiso darle participación a ninguna otra minoría religiosa. Alineó a esos sunitas, y así que es tierra fértil en Irak también para decir qué futuro tenemos nosotros si no tenemos participación en el gobierno, en la salud, en la educación, en la academia, y mucho menos en las ramas militares o de fuerzas de seguridad. Y arrinconaron, por un lado, la población siria asediada con muerte, destrucción, y como por el criminal de guerra de Bashar al-Assad, y por otro lado, unas minorías significativas iraquíes que están alineadas sin participación. De donde reclutan en Europa y en Estados Unidos, como bien dijo Luis, hay minorías alineadas, igual que a nosotros los hispanos, los que están desempleados alineados, nos reclutan las gangas, o para hacer fechoría, claro, o actor. Pues igual, ellos van a esas comunidades de musulmanes con alto grado de pobreza, con poca integración cívica a nuestro sistema político o social, y esas son tierras fértiles para reclutarse en Europa, o sea, aquí mismo en Estados Unidos. Pero hay algo interesante, y es que yo quiero hablar de las mujeres de ISIS. El Consorcio de Análisis e Investigación del Terrorismo, TRAC, por sus siglas en inglés, calcula que al menos el 15% de los reclutas extranjeros de ISIS son mujeres. Y esto es de verdad interesante, o sea, posiblemente haya hasta 200 mujeres de al menos 14 países distintos. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es el papel de la mujer en este grupo terrorista? En febrero ISIS formó Al-Qanza, no sé, ustedes me corregirán la pronunciación, un batallón femenino con alrededor de 60 miembros. Se cree que todas ellas son menores de 25 años. Ahora ellas tienen su propio canal con videos de propaganda donde promocionan su trabajo en YouTube. Entonces, ¿qué es lo que intenta ISIS lograr? Y sobre todo, las mujeres, ¿cuál es el atractivo de las mujeres dentro de esta organización? Diversificar su fuerza, tener árabes del Medio Oriente, de Siria y de Irak, tener musulmanes del resto del mundo, las mujeres con roles prominentes, porque ISIS, de donde opera, por ejemplo, en Raqqa, eso es una ciudad, Ismael, de 500.000 de habitantes. En esa ciudad donde ya están operando, y es su centro de control desde hace más de año y medio, todo funciona. Todos los comercios están abiertos, todas las escuelas, los hospitales, la judicatura, los tribunales, las oficinas gubernamentales. Es una ciudad de 500.000 de personas en pleno funcionamiento, y entonces por eso es que es tan difícil ir y eliminarlos, porque ¿qué uno va a hacer? Bombardear una ciudad de 500.000 de personas donde es su centro de operación, y todo eso y los 500.000 de civiles que están alrededor de ellos. Por eso es que ISIS es una fuerza que a lo sumo podremos controlar o contener, pero yo dudo que con la voluntad y el desgaste que ha habido de la fuerza de la intervención occidental, que ya la gente está hastiada de guerras en el Medio Oriente, porque se pelearon guerras innecesarias, pues ya cuando en realidad es necesario, ya todo el mundo está desgastado y no está dispuesto a poner las vidas de nuestros norteamericanos en sacrificio, porque ya fuimos a pelear guerras innecesarias en Irak y en Afganistán. Sí. Bueno, no tenemos que hacer un punto final, porque de esto vamos a seguir hablando de seguro, pero doctor Fleischman, unas reflexiones finales antes de cerrar el tema por esta ocasión.
Bueno, nunca se te contestó a la pregunta sobre las mujeres. Sí. Yo supongo que el tema de las mujeres tiene que ver también con, de alguna forma, enviar el mensaje de que, bueno, nosotros no somos antimujer. De alguna forma darle un rol a la mujer, simplemente porque que las entrenan también para pelear. Y las entrenan también para pelear. O sea, es de alguna forma darle el rol a la mujer dentro de una sociedad que teóricamente, digamos, tiende a sacarle poder a la mujer. Claro. Ahora, en reflexiones finales sobre todo esto, esta es una guerra necesaria, pero a la vez no se puede terminar solamente con ISIS. Yo pienso que la primavera árabe es algo positivo. Yo lo comparo con los movimientos del año 1848 en Europa, lo comparo con la primavera de Praga, lo comparo con todos los movimientos sociales que hubo en Europa Oriental. Ninguno de todos estos elementos terminaron en una democracia inmediata. Pero en mi opinión, aquellos que son cínicos con respecto al mundo árabe, que no creen que del mundo árabe puede salir una democracia, pensemos y miremos América Latina. En América Latina todavía estamos luchando por una democracia. En Europa del Este todavía las democracias no son muy robustas. Pero una democracia mala es mejor que no democracia. Y yo pienso que hay que cultivar los elementos democráticos en todo el mundo árabe. Y tenemos que tener una estrategia en el Occidente de apoyar a la sociedad civil, de apoyar las libertades individuales, porque los árabes, como cualquier otro habitante del mundo, para ellos también la libertad es un valor universal. No es que existe para ciertas personas y para otras personas no. Pero lamentablemente en Occidente... Punto y seguido, porque me tengo que ir a publicidad. Lamentablemente en Occidente seguimos apoyando las dictaduras árabes. En Occidente no apostamos, que no hay otra cosa. No apostamos e invertimos en aquellos países que hicieron las primaveras árabes, sino todo lo contrario, apoyamos a los dictadores como el-Sisi para derrocar los movimientos democráticos en el Medio Oriente. Eso hemos hecho. Todavía es la fecha que nosotros no acabamos de llamar lo que pasó en Egipto un golpe de Estado, porque nos gusta, aún tenemos un enamoramiento con los dictadores militares, como lo tuvimos en el pasado en América Latina, y mientras eso pase, hay una desconfianza generalizada en el Medio Oriente que sigue sin depositar. Pero Obama tuvo una relación tensa con al-Sisi, por lo menos por más de un año. Punto y seguido, caballeros, punto y seguido, porque podemos hablar por mucho más tiempo, pero tengo a mi próxima invitada esperando. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Wilfredo, muchísimas gracias. El tema de ISIS, Irak y Siria y la alianza de Estados Unidos con Occidente para combatirlo va a dar mucho de qué hablar en los próximos días y meses. Regresamos enseguida con María Claudia Lacouture, presidenta de ProExport Colombia, empresa encargada de promocionar el turismo internacional de ese bello país. Ya volvemos.